¿Puede el legado de una leyenda transformarse en el arma que destroza la unidad familiar? La familia Campos, durante décadas el pilar y símbolo de la televisión española, se ve hoy envuelta en una tormenta de secretos y resentimientos. Lo que debía ser un homenaje eterno a María Teresa Campos, una figura inolvidable y querida, se ha tornado en el detonante de una guerra sin cuartel. Los recuerdos y objetos llenos de historia, desde deslumbrantes joyas hasta elegantes bolsos, ahora son testigos de un doloroso conflicto. En el centro de este drama se encuentran Terelu Campos y Carmen Borrego, las dos hijas que crecieron bajo la sombra y el cariño de su madre. En un momento que debería haber sido de duelo y unión, la disputa por la herencia de María Teresa se convierte en el reflejo de viejas heridas y ambiciones latentes. Cada pieza, cada objeto cargado de significado, evoca no solo los años dorados de la televisión, sino también la fragilidad de los lazos familiares, cuando la codicia y el resentimiento se cuelan entre las grietas. La tensión se percibe en cada mirada, en cada susurro durante las reuniones familiares. Lo que en un principio prometía ser un símbolo de amor y continuidad, se transforma en el epicentro de acusaciones y traiciones. Voces como la de Kiko Matamoros irrumpen en la narrativa mediática, revelando detalles que muchos preferirían mantener en silencio. Las joyas, esas piezas invaluables cargadas de historia, han desaparecido de manera misteriosa, declara, con tono grave, dejando al descubierto una verdad que hiere a más de uno. El ambiente se carga de una inquietud palpable. La imagen de la familia Campos, siempre impecable y unida ante el público, comienza a resquebrajarse tras bambalinas. Los rostros que en otro tiempo reflejaban complicidad ahora se tiñen de desconfianza y amargura. En medio de este torbellino emocional, la pregunta surge inevitablemente: ¿será posible que estas hermanas sanen las profundas heridas y retomen el camino de la unidad que alguna vez las definió? El adiós de María Teresa Campos, la gran matriarca, dejó un vacío que, en apariencia, debía unir a sus hijas en un dolor compartido. Sin embargo, lo que siguió fue una espiral de desconfianza y recelos, donde cada objeto heredado se transformó en un recordatorio punzante de viejas heridas. La herencia, esas joyas centelleantes, los elegantes bolsos y otros objetos llenos de historia, que en otro tiempo evocaba el cariño y los años dorados, empezó a ser el epicentro de una disputa amarga entre Terelu y Carmen. En el ambiente sombrío de los primeros días tras el fallecimiento, se comenzaron a colar rumores y sospechas. Las reuniones familiares, en las que se esperaba encontrar consuelo, se tornaron en campos minados de acusaciones. Fue en uno de esos encuentros cuando la tensión se hizo insoportable. Las palabras, tan afiladas como cuchillos, comenzaron a volar. «Siempre te has llevado lo mejor», dijo Carmen con voz quebrada y llena de reproche. «No solo los objetos, sino también el cariño de mamá». Terelu, con el ceño fruncido y la mirada desafiante, replicó: «Yo siempre estuve ahí para cuidar de ella. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando mamá necesitaba a alguien que la acompañara al médico?». La confrontación no se limitó a las palabras. El ambiente se impregnó de un silencio tenso, roto solo por el murmullo de familiares que, impotentes, intentaban mediar en la discusión. Fue en ese contexto que Kiko Matamoros, conocido por destapar los secretos mejor guardados del espectáculo, irrumpió en la conversación pública. Con voz grave y segura, reveló que algunas de las joyas de María Teresa habían desaparecido, insinuando que la disputa por el patrimonio familiar tenía algo más que ver con simples malentendidos. La acusación de Carmen era clara. Algunas piezas faltaban y ella no podía comprender cómo se habían esfumado sin explicación alguna. Este hecho reavivó antiguos episodios, como aquel incidente en que Terelu había despedido a una empleada tras las insinuaciones de Alejandra Rubio, la hija mimada, de que la mujer era una ladrona. Aunque nunca se llegó a probar, esa sombra de desconfianza se convirtió en combustible para una guerra emocional que iba ganando terreno. Mientras sigues escuchando, es el momento ideal de que compartas tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece el enfrentamiento entre las hermanas Campos? Recuerda también suscribirte al canal si quieres que YouTube te recomiende más videos como este. Mientras las voces se elevaban y las emociones se desbordaban, el dolor y el resentimiento acumulado durante años se hacían cada vez más evidentes. La herencia, que debía ser un símbolo de unión,
se transformaba en el detonante de una disputa que amenazaba con romper los lazos de una familia que hasta entonces había sido sinónimo de unión y glamour en la televisión española. Mientras la disputa por la herencia se intensifica, una figura en particular emerge como el epicentro de nuevas tensiones y resentimientos: Alejandra Rubio, la hija mimada de Terelu. Desde siempre, Alejandra había sido la favorita de María Teresa Campos, la matriarca que supo colmarla de privilegios y consentimientos. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una manifestación de cariño, pronto se transformó en el detonante de fricciones irreparables dentro del clan. En reuniones familiares, el ambiente se volvía insostenible cada vez que Alejandra entraba en escena. Con una actitud de superioridad, caminaba por la sala como si cada bolso, cada joya, le perteneciera por derecho divino. No era raro escuchar murmullos y susurros a sus espaldas, mientras algunos parientes expresaban, en voz baja, su desconcierto ante tal desfachatez. «Es como si creyera que la herencia es solo suya», comentaba uno de los primos, dejando entrever el malestar que se iba gestando en cada encuentro. Una tarde, en el seno de una reunión que pretendía ser un intento de reconciliación, las tensiones estallaron de forma inesperada. Mientras se discutía la distribución de los bienes, Carmen, con el rostro surcado de frustración y lágrimas contenidas, se dirigió a Alejandra con palabras que aún hoy resuenan en los pasillos del recuerdo familiar. ¿Cómo puedes mirarte en el espejo y creer que todo lo que ves es tuyo? No eres la dueña de lo que mamá dejó para todos nosotros. La respuesta de Alejandra no se hizo esperar. Con una sonrisa apenas perceptible y una voz llena de frialdad, replicó: «Si mamá me lo permitió, ¿por qué debería negarme lo que me pertenece? Yo solo he tomado lo que siempre fue parte de mi mundo». Ese intercambio, cargado de una ironía amarga, desnudó una realidad que iba más allá de simples objetos materiales. Para Carmen, cada bolso desaparecido, cada joya que se perdía en la vorágine del resentimiento, representaba no solo una traición a la memoria de su madre, sino también la reafirmación de años de abandono emocional. «Yo siempre he sentido que me quedé al margen, que tú y tu hija recibieron todo el cariño y atención, mientras yo apenas era considerada», confesó Carmen a un familiar cercano, dejando ver la herida que la hacía sentir aún más desplazada. La actitud de Alejandra, lejos de ser vista como un simple comportamiento infantil, se convirtió en la chispa que encendió una pólvora de viejos agravios y malentendidos. Sus comentarios despectivos hacia los hijos de Carmen y su aparente desprecio por las tradiciones que unían a la familia solo agravaban el clima de discordia. Así, lo que comenzó como una disputa por objetos cargados de historia, se transformó en un conflicto que escarba en las emociones más profundas, evidenciando que la herencia de María Teresa Campos ya no es símbolo de unión, sino el reflejo de un dolor que se remonta a años de silencios y rencores. La tensión acumulada se desbordó en una jornada que parecía sacada de una pesadilla familiar. En la casa de Carmen, donde se había convocado una reunión con la esperanza de arreglar la disputa sobre la herencia de María Teresa, el ambiente se tornó en cuestión de minutos en un auténtico campo de batalla emocional. Lo que comenzó como un intento de diálogo, rápidamente se transformó en un intercambio de reproches y dolorosas verdades. Las hermanas Terelu y Carmen se miraban con una mezcla de tristeza y enojo, como si cada palabra que se pronunciara abriese viejas heridas. La conversación tomó un cariz de confrontación en el que, entre lágrimas y voces temblorosas, emergieron los viejos resentimientos. «Siempre te has llevado lo mejor de mamá. ¿Dónde estabas tú cuando ella más te necesitaba?», inquirió Carmen, con el rostro surcado de angustia, dejando escapar una acusación que había estado gestándose durante años. Con la voz áspera y desafiante, Terelu replicó: «Yo estuve siempre a su lado, cuidándola cuando nadie más lo hacía. No puedes negar que fuiste tú la que se quedó en silencio, victimizándote una y otra vez». En ese preciso instante, José Carlos Bernal, esposo de Carmen, intervino con la intención de sofocar la tempestad. Con tono conciliador, suplicó: «Por favor, debemos recordar que el legado de mamá es más grande que cualquier disputa. No permitamos que estos objetos, que deberían unirnos, nos dividan aún más». Sin embargo, sus palabras se perdieron en medio de la vorágine de emociones. Cada joya, cada bolso, se había convertido en el símbolo de una traición sentida a lo profundo del alma.
Las miradas, cargadas de desconfianza y amargura, decían más que cualquier argumento. La reunión, que había iniciado con la esperanza de sanar viejas heridas, terminó siendo el escenario de una catarsis dolorosa, donde los reproches y las viejas historias emergieron sin piedad. La discusión se extendió durante horas, y lo que en un principio pretendía ser una solución se transformó en una declaración de independencia emocional. Carmen acusó a Terelu de haber tomado decisiones unilaterales respecto a los bienes de su madre, mientras Terelu, en un arranque de rabia y tristeza, no dudó en recordarle a su hermana los momentos en que se había sentido abandonada, olvidada. La atmósfera se volvió tan densa que en ciertos instantes parecía imposible respirar. Entre gritos y silencios incómodos, la reunión concluyó sin ningún acuerdo y con una sensación de irrevocabilidad. La grieta entre las hermanas se había ensanchado de forma irreparable. La imagen de aquella jornada quedó grabada en la memoria de todos los presentes, marcando un antes y un después en la historia del clan Campos. Lo que debía ser un homenaje al legado de María Teresa se había transformado en la chispa que encendió un incendio de rencores, dejando a la familia sumida en la incertidumbre de un futuro en el que la reconciliación parecía cada vez más lejana. Mientras las sombras de aquel día se van disipando, el eco del conflicto resuena en cada rincón de la familia Campos, dejando una estela de cicatrices que parecen marcar para siempre la unión que alguna vez fue inquebrantable. Tras aquella amarga reunión en la casa de Carmen, donde las palabras se transformaron en cuchillos y cada acusación reavivó antiguos rencores, la atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. El legado de María Teresa Campos, concebido como símbolo de amor y unión, se había metamorfoseado en el espejo oscuro de ambiciones y resentimientos acumulados a lo largo de los años. En los días posteriores, el silencio en los pasillos familiares era abrumador. Los rostros que en otro tiempo se esbozaban con complicidad ahora llevaban la marca indeleble del dolor. La disputa por las joyas y bolsos, tan cargados de significado, no era ya simplemente una cuestión de herencia, sino el reflejo de una historia de traiciones y heridas nunca sanadas. Entre murmullos y susurros, algunos parientes intentaban reconstruir la imagen de aquella familia tan admirada en la televisión española, mientras otros no podían evitar cuestionar si alguna vez volverían a ver a Terelu y Carmen como las 7 hermanas unidas que el público tanto recordaba. Una tarde, en el eco frío de una casa ahora dividida, Carmen se encontró sola en la sala, mirando con ojos vidriosos el relicario que una vez perteneció a su madre. Con voz entrecortada, casi como un lamento, dijo para sí misma: ¿dónde se fue el cariño de mamá? ¿Acaso el dinero y los objetos pudieron llenar ese vacío? En otro extremo, Terelu, encerrada en sus propios pensamientos, recordaba aquellas palabras que se habían cruzado en la acalorada discusión. Yo siempre estuve a su lado, cuidándola cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué no te das cuenta de que yo he sacrificado tanto? El contraste era doloroso y, sin embargo, inevitable. La imagen de una mujer que había brillado en la pantalla se transformaba en el telón de fondo de una tragedia familiar que parecía no tener remedio. José Carlos Bernal, quien en repetidas ocasiones intentó mediar en la tormenta, ahora se veía impotente ante la magnitud de la herida. Con el semblante marcado por la preocupación, confesó en una entrevista privada: he intentado, una y otra vez, tender un puente entre ellas, pero es como si cada intento de reconciliación solo avivara aún más las brasas del resentimiento. La tensión no se limitaba únicamente a las hermanas. Los hijos de ambas, que habían intentado mantenerse al margen de aquel huracán emocional, comenzaban a percibir en el ambiente una atmósfera tóxica. Alejandra Rubio, la figura que tanto había generado controversia y que se había convertido en el epicentro de tantas disputas, se distanciaba cada vez más de sus primos, dejando claro que en aquel clima familiar ya no cabía la inocencia ni la camaradería de antaño. Por otro lado, algunos familiares y amigos cercanos, que en el pasado habían admirado la solidez y el cariño del clan Campos, se sumían en la incertidumbre. Uno de ellos expresó con voz temblorosa en una reunión informal: nunca imaginé que el amor y la unión pudieran desmoronarse de esta manera. La herencia de mamá era para nosotros un símbolo de continuidad, y hoy parece ser el detonante de una catástrofe emocional. Mientras tanto,
Expertos en dinámicas familiares comentaban en distintos foros y programas que los conflictos por herencias son de los más complicados de resolver, pues no se tratan solo de bienes materiales, sino de emociones profundas y heridas de generaciones. Un terapeuta, consultado por un programa televisivo, resumió la situación. Si no se aborda el dolor desde el corazón, si no se abren canales de comunicación sinceros y sin máscaras, estas fracturas podrían ser irreparables. El tiempo, por sí solo, no es garantía de sanación. Se requiere también la voluntad de perdonar y de dejar atrás viejos resentimientos. La imagen pública de la familia, siempre tan perfecta en las pantallas, comenzaba a mostrar grietas ante los ojos del mundo. Los medios de comunicación, ávidos de cada detalle, narraban con asombro y a veces con cierta lástima el declive de un emblema de unidad familiar. En un evento reciente, donde ambas hermanas coincidieron, los presentes notaron la tensión en el aire. Los intercambios de miradas y la escasa comunicación verbal fueron suficientes para evidenciar que la brecha entre Terelu y Carmen se había ensanchado de manera drástica. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, algunos aún albergan la esperanza de que el tiempo y la comunicación sincera puedan tender un puente sobre el abismo que las separa. Una voz optimista dentro del círculo cercano comentó: quizás, con el tiempo, puedan recordar lo que realmente representaba el legado de mamá y reencontrarse en ese amor incondicional que siempre las unió. No es fácil, pero la familia tiene la capacidad de sanar si hay voluntad de reconstruir esos lazos. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Podrán las heridas, tan profundas y dolorosas, cerrar con el paso del tiempo? ¿Es posible que en medio de tanto resentimiento resurja la fuerza para reconstruir la unidad familiar? La respuesta no es sencilla, pues cada herida lleva consigo la marca de años de silencios, de reproches no expresados y de una historia que ya no se puede borrar con palabras vacías. La herencia de María Teresa Campos, con todo su brillo y su carga de recuerdos, se ha transformado en el reflejo de una lucha interna que trasciende lo material. Es, en última instancia, el testimonio de que incluso las familias más emblemáticas y unidas pueden ver su alma desgarrada por las tensiones del presente y los fantasmas del pasado. La verdad detrás de las cámaras, tan oculta y dolorosa, se revela en cada gesto, en cada palabra y en cada silencio prolongado. En este cruce de caminos, el futuro es incierto y el dolor parece haberse instalado de forma permanente en los corazones de quienes alguna vez brillaron juntos en la intimidad del cariño familiar. Solo el tiempo dirá si la reconciliación es posible o si el eco del conflicto continuará resonando, recordándonos que, a veces, los objetos que simbolizaban amor y recuerdos pueden transformarse en armas letales, cuando las emociones y los resentimientos no se gestionan a tiempo. Con esta reflexión, la historia de Terelu Campos y Carmen Borrego se cierra en un punto de dolor y aprendizaje. Una historia que, a pesar de su crudeza, invita a pensar en la fragilidad de las relaciones humanas y en la necesidad de abordar los conflictos desde el corazón. La familia Campos, símbolo durante tanto tiempo de unidad y éxito en la televisión española, hoy se enfrenta a su mayor desafío: encontrar, entre las ruinas de una disputa amarga, el camino hacia el perdón y la reconstrucción. ¡Atención! ¡No te vayas! A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.